Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. En este episodio conversamos con el doctor en Ciencias Sociales Juan Bautista Luca sobre la novedad política que representa la Libertad Avanza como primera expresión liberal libertaria en alcanzar la presidencia de Argentina, un hecho histórico a nivel mundial. Luca analizó el tipo de liderazgo de Milei y cómo se relaciona con sus seguidores. En la segunda parte, nos metemos con el peronismo para preguntarnos qué necesita la oposición para disputar con los libertarios en 2025 y generar una alternativa competitiva en 2027. Juan Bautista, ¿qué hecho novedoso trae a la política argentina la irrupción de un partido liberal libertario como La Libertad Avanza? Bueno, en primer lugar, el Partido La Libertad Avanza es nuevo, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, porque es la primera vez que el anarcocapitalismo enraizado en esta expresión liberal libertaria, no solo que se vuelve un partido mayoritario, sino que logra ganar unas elecciones, las principales en disputa. Digo, ha habido otros partidos libertarios en Estados Unidos, algunas experiencias nórdicas, pero es la primera vez que se vuelve mayoría y logra ganar. Entonces, esta experiencia es importante a nivel global, diríamos, es paradigmática a nivel mundial, si vos querés, o de la historia mundial de los partidos políticos desde finales del siglo XIX. En Argentina tiene la paradoja o la cuestión paradigmática de que además es una derecha radical que logra ascender y ganar elecciones eh, sin necesitar de los partidos tradicionales de la política argentina que conocemos desde finales del siglo XIX, principios del XX, sin los radicales, sin los peronistas. Eso a primera vista. Entonces uno dice, bueno, queda encandilado por la efervescencia y la turgencia de un gran partido nuevo que gana rápidamente elecciones. Ahora bien, así como tiene de singular o de novedoso, también esta fuerza, la Libertad Avanza o la expresión que aglutinó Milei para ganar la presidencia, suma un conglomerado de fuerzas pequeñas, sobre todo en el interior del país, que en realidad son muy longevas o que tienen mucha tradición. Lo que no tenían es una fuerza mayoritaria, digo, el MID, muchos partidos pequeños, los partidos conservadores, los democráticos de Mendoza, Fuerza Republicana en Tucumán, Juan, muchas ahí, expresiones. perdón que Sí, te interrumpa, ahí si yo no me equivoco, fue como una coalición de 14 partidos, ¿no? Más o menos los que formaron el sello de La Libertad Avanza para ir a la elección del 2023. claro, la Libertad Avanza como tal en realidad hizo una muy rápida búsqueda de afiliaciones, eso hay que destacárselo, digo, fue incluso más rápido que otros partidos nuevos con vocación mayoritaria como lo había sido el PRO, digo. Rápidamente salió a buscar los 2.000 afiliados que necesitas tener por provincia para convertirte en un sello nacional. En algunos lugares no lo consiguió o lo consiguió tardíamente, entonces fue amalgamando esta multiplicidad de pequeños partidos. Pero también eso le daba la posibilidad de ir confederando ciertas élites provinciales que la Libertad Avanza, o que en todo caso el mileísmo, llamémosle, no tenía. Eh, y eso hizo que una vez que llegara al gobierno tuviera ese problema de la heterogeneidad, de cómo mantener cohesionada esa heterogeneidad. Y que claramente ese ha sido uno de los grandes desafíos, más allá de lo que fue un partido nuevo con estas características gobernando, pero como organización partidaria supieron que ahí tenían un desafío. Entonces, la fuerza, sobre todo de Karina Milei, en la construcción de una organización partidaria, la vemos sobre todo en los últimos 6 meses, en el momento en el que cambiaron fuertemente la dirección de la bancada en diputados, después de la aprobación de la ley bases, ahí empezaron la construcción de una organización partidaria con vocación mayoritaria. Ahí cambió la Libertad Avanza de ser un enjambre de pequeños partidos
a querer construirse ya en una cabeza de ratón que tratara de liderar un proceso. Entonces tienen una esperanza mayoritaria que le fue depositada en términos electorales, un resentimiento ciudadano que todavía irrumpe mucho en la pulsión política de la ciudadanía, y un horizonte electoral que siempre es sugerente para despegar los anhelos de aumentar aún más el poder para aquellos que están ya en la presidencia. El esquema que nosotros veníamos observando y que se habían transformado un poco en lo habitual dentro de lo que es el ecosistema electoral era una cuestión más de bicoaliciones, ¿no? Partidos que se unían, sobre todo tradicionales, y si bien Milei logra la presidencia a través también de una coalición de estos pequeños partidos que vos nombrabas, da la sensación que la fortaleza de la Libertad Avanza está más en romper ese esquema. ¿Vos pensás que vino a romper el esquema de coaliciones y vuelve a disputar entre partidos o que es muy temprano todavía como para pensar que eso puede suceder? A ver, en realidad ahí hay que ver cómo se comportan los animales de este ecosistema dependiendo de cuál es la maratón que tienen que correr. Cuando la maratón da un solo premio, todos quieren llegar primero. Y esa es la disputa por el poder ejecutivo. Entonces, en la disputa por el poder ejecutivo es más probable que se alineen o que se agrupen en estas características bimodales que vos decís. Y de hecho eso le pasó al parte del PRO y al parte del radicalismo. Digo, entendieron que o estaban en la oposición o estaban en el gobierno. Terceras posiciones podían ser moralmente muy sugerentes, pero son improductivas en términos de lo que tiene que ver con el spoil system, con el acceso a los recursos públicos, de gestionar o no gestionar el Estado. Entonces, en una elección mayoritaria como la presidencial, es probable que el sistema opere bimodalmente. Cuando vamos a ir ahora a un sistema más bien plural o proporcional, que es la disputa legislativa, ahí cada quien va a traccionar para su propia fuerza. Milei y la Libertad Avanza sobre todo están tratando de mantener cierto forceps o contener, diríamos, esta dispersión que podría darse, y de hecho lo vemos sistemáticamente sentarse en la posición mayoritaria. Sin embargo, es una elección proporcional que atomiza las expresiones, que vamos a ver que además hace valer mucho de los vicisitudes de los territorios. Digo, ahí empiezan a tejer nuevamente la territorialidad de la política en Argentina, que es muy importante, y lo vimos en la discusión de la ley bases, que es que sin los gobernadores no hay nada y con los gobernadores hay todo. Entonces, necesariamente en este tipo de elecciones legislativas vamos a ver que el peso de lo territorial va a ser muy fuerte y que va a ser muy difícil nacionalizar, porque no hay una figura nacionalizante. Y de hecho a la Libertad Avanza le pasó eso en la elección a gobernadores del año pasado. Eh, Tus gobernadores no tuvieron la posibilidad de traccionar el mismo caudal que tuvo Milei. Porque básicamente ahí juegan otros resortes que son básicamente los oficialismos locales o provinciales, que tienen su propio juego, diríamos, y que lo largan el juego, lo sueltan cuando no es una disputa que les compete o que en todo caso les valga su supervivencia, como es la presidencial. ¿Y cómo observás esto que tanto se comenta en medios, que comentan muchos analistas, que es la posibilidad de que la Libertad Avanza se fusione con el PRO, o sea, en realidad se lo termine de comer políticamente y lo integre, o esta cuestión de Macri que está tratando todo el tiempo de lograr algún tipo de margen político de poder para poder establecer listas? ¿Ves que eso se pueda dar en este momento de fuerza de la Libertad Avanza o que los va a pasar por encima a todas las expresiones de derecha que no sean como ellos, digamos? A ver, ahí hay una cuestión que es importante, que la política argentina se organiza no solo en términos de derecha e izquierda, sino también de arriba y abajo, por decirlo de alguna forma, de los sectores más populares y los sectores más acaudalados, o de la zona pampeana versus el interior. Y ahí el PRO muchas veces
logró afincarse en esa zona pampeana muy fuerte, claramente desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eso es lo que no va a querer perder de ninguna medida el PRO, y en eso Macri sostiene ese baluarte. Claramente cuando la disputa es una disputa dicotomizada o polarizada, o claramente la tensión y los humores están muy crispados y muy polarizados, posiciones intermedias se licúan rápidamente, como puede haber sido lo de Larreta, o como puede ser el PRO en el medio de ese ecosistema. Y ahí es donde Milei quiere acaudalar todas las fuerzas de la derecha. El problema está en que, dos cosas. Primero hay que ver en qué medida el PRO es un dique de contención democrático para estas expresiones de derecha radical que muchas veces misturan aspectos del populismo, aspectos cercanos o que amagan o filtrean con el autoritarismo, pero también con otras expresiones del nativismo, y lo vimos últimamente con esta crispación en relación a los migrantes, que era bastante inusual de la política argentina, pero que es muy habitual de otras derechas radicales en el mundo, como en los Estados Unidos o claramente en Europa. Entonces, en esa vorágine, el, el PRO está en la duda de si sumarse o no. La derecha argentina sistemáticamente e históricamente ha tenido estos procesos de licuación de subsumirse y galvanizarse en nuevas expresiones. De hecho, Patricia Bullrich estuvo en el Recrear, estuvo en otras fuerzas, lo mismo le pasó a López Murphy, lo mismo le pasó a Acción por la República de Caballo, digo, la UCD, se fueron fusionando y mixturando. El problema que tenemos en el día de hoy es que esa fusión que propone Milei y La Libertad Avanza de las derechas argentinas es una convivencia de las partes todavía sin esa mixtura. Se mantienen fusionados, juntos, en todo caso diríamos, como decía Borges, los mantiene juntos el espanto y no el amor, será por eso que se quieren tanto, pero falta justamente esa construcción de una coalición. Y eso en realidad es problemático porque todos los partidos o todas las fuerzas coalicionales, cuando llega el momento electoral, juegan por libre. Es decir, todas las coaliciones son muy fuertes hasta que en el horizonte está la posibilidad de ganar la carrera. Y ahí es donde cada quien se suelta y va por libre. Y eso es lo que sucede en un contexto electoral. Digo, cuando empecemos a entrar al momento electoral del año que viene, vamos a ver que cada quien va a correr por libre. Mientras sea el momento de aprobar leyes, de aprobar presupuesto, de mantener ciertas orientaciones de política pública, es muy probable que haya cierta sintonía fina. Pero el problema está en que muchas veces, y lo hemos visto inclusive en la política local de Rosario, estas apuestas de coaliciones preelectorales son muy problemáticas porque lo que puede suceder es que muchas veces el partido tradicional, en este caso el PRO sería tradicional vis a vis la Libertad Avanza, termina ganando la disputa interna y eso hace que le quite la efervescencia a un partido nuevo como la Libertad Avanza, y esa es un poco la duda de Milei, decir, bueno, juego el juego de traccionar todo lo que pueda de la libertad del PRO, o en realidad suena la campana de advertencia y yo digo, no, más vale me quedo con lo mío, con lo propio, y no me juego un juego donde justamente en una interna me puede ganar el aparato del PRO, que es el que en ciertas medidas le permitió controlar o fiscalizar la elección del 2023. Y vos lo ves a esto posible, ¿no? Porque lo que me interesa de tu análisis es que va un poco a contramano de lo que se dice mucho en la opinión publicada, ¿no? Que es esta idea de Milei ya le comió el electorado al PRO, a Macri, y digamos, si mirás un poco también las encuestadoras, le dan como 7 puntos de intención de voto. Hay ahí también todo un juego que no sé si es más un juego de especulación para ver cómo eso repercute en la cabeza, no de la gente, ¿no? De los dirigentes. Mira, ahí hay algo que es interesante de ver. Todo el tiempo creemos que, y lo venimos charlando hoy, la Libertad Avanza es un partido nuevo. Sí, como organización partidaria es nueva. Ahora, las élites
que lo componen, si bien muchas son muy nuevas e incorporan un montón de personalidades que estaban ajenas a la política o que venían de profesiones completamente disímiles a lo que es la historia y la tradición de la política, rápidamente fue incorporando élites y dirigencias que están muy acostumbrados a la dinámica política. Entonces, si uno mira, por ejemplo, cómo fue construyendo Karina Milei junto con el tándem de los riojanos, eh, cómo fue construyendo la organización partidaria, eso nos da la pauta de que tienen muy claro que en realidad si se apresuran y van a la búsqueda de ganarle o coparle la parada a todos los partidos de derecha, en realidad van a tener una disputa con muchos escenarios abiertos. Y en realidad ellos tienen un escenario en donde tienen todo para ganar. Digo, la Libertad Avanza como organización partidaria en la elección del 2025 ya ganó. Así saque un candidato o saque 100 candidatos, ya ganó. Todo suma, digamos. Todo suma, porque está, y incluso lo puede plantear como cual son victoriosos a pesar de que no sean estelarmente victoriosos. Digo, entonces, eso es una ola en la que la Libertad Avanza ya está subida y que los técnicos de la política, los especialistas de la política, de su partido ya lo saben. Lo único que están trabajando y que necesitan claramente fortalecer es la organización partidaria. Y de hecho, lo vemos después de la construcción que va haciendo, sobre todo este tándem que te decía, de Milei jefa más los riojanos, de ir construyendo la organización partidaria, darle volumen al sello. Porque es eso lo que les va a permitir perdurabilidad, sobre todo a largo plazo. Digo, si ellos. Karina Milei está construyendo un partido para 8 años, o para la perdurabilidad, y que no sea una estelaridad más de una organización partidaria de derecha, como fueron tantas otras. Yo te mencioné el Recrear, pero la UCD, los partidos demócratas y conservadores en Buenos Aires, o muchos otros, digo, inclusive aquí en Santa Fe, que tuvieron su momento de estelaridad, fueron flash parties, fueron casi un partido taxi en el que se subieron, pero te dejó en una parada y ahí se acabó, diríamos. Y me parece que ellos están haciendo esa construcción a largo plazo. Este punto me parece extraordinario para pensar esta cuestión de ellos o la Libertad Avanza, los hermanos Milei más el grupo de Martín y Lule Menem, que vos los acabas de nombrar, están pensando más en una lógica de partido tradicional a la vieja usanza, ¿no? Digamos, un partido que se establece no para estar cursando una elección, sino para disputar el sentido y establecer políticas públicas dentro del marco que te da el sistema político institucional. Ah, y eso me lleva a hacerte la siguiente pregunta, que es, ¿la Libertad Avanza es un partido al estilo del PJ, en donde el partido es una herramienta electoral, pero tiene una lógica mucho más de movimiento? A ver, la representación política cambió y me parece que eso es lo que no entendió Massa en la última elección. Massa traccionó un electorado eh, con esta prédica tradicional. La representatividad política cambió y hoy vemos que el mundo, el ecosistema digital y de las redes sociales es ineludible e incluso para la vida partidaria. Lo que pasa es que claramente la Libertad Avanza, esa representatividad en la arena de las redes sociales, fue su gran caudal, fue su gran baluarte dentro de la ciudadanía. Lo que le faltaba era todo lo otro. Una cuestión de movimiento digital. El movimiento digital lo tenía, lo que le faltaba era el movimiento territorial. Y en ese sentido, me parece que, digo, en un libro que acabamos de sacar con unos colegas aquí en Rosario, eh, yo les planteaba justamente esta idea de que hay partidos, los partidos pueden jugar diferentes juegos de ajedrez al mismo tiempo. El juego de ganar elecciones, el juego de gobernar y el juego de construirse como organización. Si ustedes quieren pensarlo equivalentemente, digo, ¿qué le pasó a Alfred Paso? Ganó rápidamente elecciones, fue a gobernar, pero el partido desapareció en un santiamén. Digo, en donde le fue mal electoralmente una vez, se lo barrió el sonda de la ciudadanía. Vino el 2001 y eso hizo que soplara más fuerte el pampero. Y me parece que
estos constructores de la organización partidaria entienden de la necesidad de construir a largo plazo y de forma lenta, porque están en un momento paradigmático. Digo, vos tenés toda la fuerza de la estatalidad para construir un partido, la posibilidad de incidir en cualquier territorio, inclusive de incidir en la construcción electoral de cualquier territorio, aunque vos no seas fuerte ahí, pero podés construir candidatos porque los gobernadores te necesitan, entonces podés disputar dentro de sus listas o un candidato que con la fuerza del poder nacional pueda ir a disputar en la territorialidad. Entonces, la Libertad Avanza como partido tiene todo para ganar, porque ya ganó en términos de gobernar, tiene una tracción o una efervescencia que todavía mantiene la esperanza en la ciudadanía en términos electorales. Lo único que le faltaba era la deuda de construirse como organización. Y lo que sucede históricamente y comparativamente en los últimos 2 siglos es que los partidos nuevos suelen sostenerse mucho en la figura del líder, la programática antagonista, es decir, tener un enemigo con quien pelearse, digo. Cuando uno tiene un vecino que le taladra la pared todo el tiempo, eso lo constituye a uno como tal. El vecino dejó de taladrar y ya no sabemos con quién pelear. Entonces ahí nos deja en falsa escuadra. Y la otra forma que permite a los partidos sobrevivir es tener organizaciones, saber cómo resolver sus momentos de conflicto. Y no hay peor momento de conflicto para un partido nuevo que cuando crece. Imagínense el desafío que es, éramos un partido de 10 o éramos una ciudad de 1,5 millones de habitantes y por un acuerdo que acaban de hacer vienen a vivir 1,5 millones de chinos. Imagínense cómo mantenemos esta idea de que el Carlito es Carlito así y no como ahora los chinos lo quieren comer, con ese 1,5 millones hipotético de habitantes que vendrían a Rosario. Entonces, eso genera un problema de cohesión. Los partidos nuevos, cuando empiezan a crecer, tienen claramente ese problema de cohesión, porque todo el mundo quiere ser de las huestes del ganador. Y eso es un problema si vos no tenés una organización particularmente bien estructurada, diríamos. O sea que eso puede ser ahora una crisis que ya estamos viendo un poco ahí con lo de Santiago Caputo y de Gordo Dan peleando con la gente de Sebastián Pareja o con la Carlos Menem. Digamos, es eso lo que vos estás marcando, básicamente. Es la crisis de progreso, es una crisis de progreso. Digo, el primer síntoma de esa crisis fue la salida del MID de comandar el sector mayoritario, la bancada mayoritaria en diputados. Digo, ese es el primer. Pero vos fíjate que ninguna, o todas las salidas que tuvimos de ministerios y secretarios, y ninguna fue problemática. ¿Por qué? Porque todavía pesaba el epicentro o la hegemonía discursiva que tiene el líder. A lo largo del tiempo eso se va horadando y vos necesitas que la estructura, que la organización gane elecciones, que se mantenga, que tenga presencia, que tenga vitalidad social y que funcione más allá del líder. Por más de que Milei esté 50 años dirigiendo la Libertad Avanza, no importa, digo, pero necesitas darle volumen, porque en realidad si no dependes de la centralidad, del carisma de una sola persona. Y me parece que Karina Milei y los riojanos, más algunos otros más, entendieron de que con Milei y Javier alcanza, pero con eso no va a sobrar para mantenerse a lo largo del tiempo. Juan Bautista, me interesa ahora meternos un poco en cómo se ha ido atomizando el partido justicialista a lo largo y ancho de la Argentina. ¿Por qué te traigo esta cuestión? Por algo que vos venís marcando a lo largo de toda la conversación, que es el peso de los partidos provinciales y el peso de los gobernadores. Pareciera que a partir del kirchnerismo, pero particularmente de la figura de Cristina, hay como una ambarización del PJ. ¿Vos coincidís con esa mirada? A ver, ahí hay que valerse de los historiadores. ¿Por qué? Esta idea de que los gobernadores son los que mantienen el pulso de la política argentina es histórica, digo, desde los caudillos hasta la construcción de. La idea de yo te doy la nación, pero no te metas en mi territorio. Claro, digo, la utilización de los trenes como para llegar o para tener ciertos recursos. Entonces, eso es histórico, digo, los gobernadores siempre tuvieron poder y van a tenerlo porque
en Argentina las provincias estaban antes que la nación, por decirlo, digamos. Son las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, ese peso histórico va a estar siempre. Ahora, lo otro que hay que tener en cuenta, entonces, eso va a jugar ineludiblemente en cualquier contexto, porque hay mucho, y más después de la reforma del 94, hay mucho que se juega en las provincias. Se juegan no solo las legislaturas, no solo los poderes, sino también muchos recursos, etcétera, etcétera. La posibilidad de crear carreras políticas a futuro, inclusive. Ahora bien, en términos de lo que sucede con el peronismo, ahí en realidad, a ver, lo mismo se creía con la UCR en aquella elección de Massachusetts y dijeron, murió el radicalismo, y después larga vida el radicalismo, y hoy lo vemos parapetado en una posibilidad inclusive de pensar en alguna posibilidad de estelaridad, por más de que fue cola de león muchas veces, sobre todo desde el auge del PRO 2005-2008 en adelante. Entonces, este momento del peronismo, en realidad, es un momento bastante habitual del peronismo contemporáneo o democrático, en el cual todavía tenemos a alguien que lidera, pero que no gobierna. Entonces, en ese contexto, el peronismo tiene una potencialidad centrífuga, diríamos. Y la única porción que hace andar mal el coinor, ¿vieron cuando pone la ropa desordenada? Es Cristina Kirchner, que en realidad tiene su propio peso y hace que ese coinor no tenga una fuerza centrífuga ordenada, sino que en realidad se mueva desbalanceadamente. Ahora bien, esa imagen, para una elección como la que tenemos a futuro, no nos va a generar tanto problema, porque en realidad los gobernadores plantear las listas, el peronismo en el territorio va a plantear sus listas, en algunos serán más fuerte el justicialismo, o sobre todo en los del sur y algunos del norte, en otros será más fuerte el kirchnerismo, claramente en provincia de Buenos Aires, un poco aquí en Santa Fe también. Eh, pero en realidad la cuestión es cómo construye nuevamente ese vigor electoral de cara a configurar un candidato en las próximas presidenciales. ¿Cuál es la cuestión allí? Que en realidad el peronismo, al igual que te ponía el ejemplo de Masachesi, estuvo muerto muchas veces y muchas veces, como la cigarra, mantuvo la posibilidad de seguir cantando. Entonces, ojo con esta cosa de los partidos tradicionales han muerto y hay que construir un partido nuevo para sobrevivir, vivir y trascender, porque en realidad la cultura se mueve lentamente y la Argentina tiene una cultura política asentada en fuerzas tradicionales, en formas de hacer, inclusive con lo que tiene que ver con los mecanismos electorales que son bastante, no digo tranquilos, pero sí de movimientos lentos, diríamos. Se parece más a un río que a un mar. Entonces, estamos con esta idea de que la marea de la libertad avanza hace que todo vuele por los aires, y sin embargo, bajo del mar suceden muchas cosas y mantienen todavía la potencialidad de algunas sirenitas, algunos otros animales que viven bajo del mar. ¿No ves pérdida de cohesión en el justicialismo como partido, sino que ves simplemente un momento de, qué sé yo, de barajar y dar de nuevo, de empezar a buscar otros liderazgos, que también parece que está complicado eso, ¿no? Hay socialistas, hay radicales, hay comunistas, al final peronistas somos todos, decía el general. Pongo las comillas para que sepan que eso lo dijo él y no lo estoy diciendo yo, pero me voy a valer de eso. ¿Pero por qué? Porque básicamente la elección que perdió Scioli y la elección que perdió Massa fueron dos golpes de knockout. Lo que pasa es que este golpe de knockout es un gancho al hígado, de los que duele mucho recuperarse, porque sobre todo hay que buscar ciertos mariscales de la derrota. A mí me parece que políticamente, lo que le sucedió a Alberto Fernández con su pareja fue muy productivo para entronizar el mariscal de la derrota y para entronizar justamente esa fuerza allí, pero claramente es un proceso del cual tienen que recuperarse. Y por eso Cristina se ampara o se parapeta en los lugares donde tiene todavía el espíritu del boxeador que está arriba del ring, que son los territorios donde está gobernando como provincia de Buenos Aires, donde claramente se dirime
gran parte de la elección a futura en todos los escenarios electorales que compitamos. Entonces, por eso se parapeta ahí y me parece que de ahí va a tratar de generar una cierta atalaya que le permita utilizar su luz para llegar a otros territorios. Lo que pasa es que, insisto, para la elección que viene, la pulsión peronista no va a ser muy fuerte en los territorios. En todo caso, esto sí va a marcar un poco más el auge cuando tengamos que pensar en la construcción de una candidatura más adelante. Lo que pasa es que hoy por hoy a todos nos genera como cierto anhelo saber quién va a ser el candidato de la oposición, quién va a dirigir. Y esto en realidad es algo que se construye, como te decía previamente, la representatividad ha cambiado mucho y esto se construye con una mixtura de muchos elementos, de tener la ascendencia político-partidaria, pero también tener la presencia electoral. Digo, si el día de mañana Messi decide que es peronista y un día antes de que cierren las elecciones la llama por teléfono a la persona y dice, yo quiero ser candidato, gana por afano. Digo, ¿por qué? Porque en la política se puede trasladar el capital simbólico a capital político en un santiamén. Digo, desde gente que manejaba lanchas, futbolistas, gente del espectáculo, digo, eso es muy fácil de traducir porque la política cambió sus formas de representatividad. Y hoy en realidad la comunicación política requiere que vos seas conocido, aunque odiado, antes que un ignoto desconocido. Eso servía, te diría, hasta la elección de Kirchner. Ahí sirvió, ahí fue el último estertor donde claramente vos podías ser un outsider y llegar. Y así todo, en esa crisis del 2001, donde querían que se fueran todos, era productivo que fuera un outsider del ojo ciudadano, ¿no? Del ojo de la política que estaban hace siglos en Santa Cruz. Y lo mismo sucedió un poco con este espíritu que levanta Milei. Lo que pasa es que Milei sí es un outsider pleno de la política. Lo que no hay que engañarse es que su fuerza sea un outsider. Si uno mira, son partidos muy tradicionales, aunque pequeños, y rápidamente se amparó de un montón de expresiones del peronismo de derecha, digo, su propio jefe de gabinete es una expresión de eso, o con otras expresiones de derecha, eso puede ser Burrich, o puede ser Caputo, o pueden ser muchas otras fuerzas de la dirigencia que tiene adentro, que en realidad conocen cómo es la dinámica política, cómo es la selva de la política argentina. Entonces, a primera vista, Milei y la Libertad Avanza es un animal completamente nuevo en la selva que hace un rugido desconocido. Una vez que se da la reunión en la selva para ver quién va a comandar, dicen, ah, bueno, este no es tan diferente a eh, Pumba cuando nos dirigía acá en la selva, tiene manchitas parecidas a muchos yaguareté que ya conocíamos, y en realidad las garras son bastante parecidas a las de otros felinos que también transitaban esta selva. Entonces, sí, claramente discursivamente su rugido es completamente nuevo, va parado de una prédica diferente, inclusive de elementos que estaban soterrados en la política argentina, como era la expresión de la derecha nacional reaccionaria. Digo, siempre estuvo, pero estuvo soterrada, y ahí Villarruel es, en todo caso, la que va a tener el rugido más fuerte. Pero incluso en estos últimos elementos de cierto nativismo o de cierta expresión contra la inmigración, no estaban tan fuertes en la élite política. Sí lo podíamos encontrar en la discusión de café, de pasillo, de las instituciones, que le generaban estas zozobras, tener estudiantes extranjeros o extranjeros que quieran atenderse. Digo, estaba, pero era marginal. Lo que hace Milei es traerlo a la escena y cuando un presidente habla, tiene una hegemonía discursiva que amplifica a todo el ecosistema. Digamos. Su rugido, por más de que este león estuviera rugiendo en un rincón, cuando es el rey de la selva, está parapetado en un lugar donde todos se lo escuchan. Y eso tiene una potencialidad en la comunicación política ineludible. Hoy en día, que cambió esa centralidad tan potente que tenían los medios de comunicación tradicionales, que teníamos los periodistas, y cómo ha ido cambiando todo ese ecosistema mediático, ¿es posible pensar en un candidato en 2027 que le dispute a Milei, construyendo su capital simbólico
a través de una vía como esa, como fue él, digamos, ¿no? Como hizo él, que lo logró y se extendió a todo el territorio nacional sin siquiera visitar provincias. A ver, este cambio en la representatividad política es mundial, digo, es a nivel global, no es algo que es expresión única de Argentina. ¿Qué es lo que sucede y que va a suceder en el 2027? Que Milei ya no va a ser más una gaseosa y va a ser algo finamente gasificado. ¿Por qué? Y esto le pasó a Bolsonaro. Digo, en la elección de Bolsonaro-Lula, la última elección, Bolsonaro no podía ser el retador. Él estaba acostumbrado a ser el que rompía cosas. En el caso de Milei es a romper la casta. Ahora, cuando sea el 2027, Milei no va a poder utilizar este discurso del cambio, de la ruptura, porque en realidad viene siendo él quiere la continuidad. Y en esa disputa continuidad y cambio, claramente el retador tiene la posibilidad de tirar todos los manotazos y todos los ganchos que quiera y todos los uppercuts, y el incumbent, o sea, va a tener que dar cuenta de lo que hizo y defender lo que hizo para plantear la continuidad. Entonces ahí Milei va a tener un gran problema, que es que esta efervescencia gasificada de la elección del 2023 no la va a poder sostener con un discurso del cambio tan abiertamente, salvo que enfrente tenga a alguien que implique una continuidad con algo muy tradicional, muy, muy tradicional. Digo, si Cristina es la candidata, ahí va a tener la posibilidad de decir nuevamente soy una bidúcola, para usar alguna marca que haya desaparecido, y no la que ustedes piensan, para justamente tener posibilidad de efervescencia. En ese sentido, de cara al 2027 puede pasar muchas cosas y me parece que la construcción de las candidaturas sobre todo la oposición va a requerir de construcciones más milimétricas de ciertas confederaciones de élites y que la candidatura principal va a ser algo que decante posteriormente. Eh, Porque en ese sentido, Kicillof podría pedir pista, pero también es joven, pero es otro problema. Me parece que, ¿Y si no le pasa eso de que es pasado también como Cristina? claro, Kicillof es joven, pero es pasado y a su vez tiene un problema que es que le sucede a todos los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, más allá de la maldición de que no lo van a hacer presidentes nunca, eh, que tiene esta necesidad de dar cuenta de lo que hizo. Digo, entonces ahí también tiene esa dificultad de ser el cambio, digo, de ser algo fresco. Y la ciudadanía, si vos querés, producto del neoliberalismo, de las nuevas representatividades de la política, la ciudadanía maneja hoy un control remoto y hace zapping y ya no está tan atada, digo tan, que todavía hay muchos, todavía importa, no está tan atada a ciertas continuidades y dice, bueno, cambio, y aprieto el botón de zapping. Y no importa, digo, por eso muchos se asustaron, el 50% es anarcocapitalista en Argentina. No, ojo, en realidad hubo un 50 y piquito que dijo, che, quiero cambiar, necesito cambiar. Y en una opción donde tenés blanco o negro, y vos venís comiendo alfajores blancos, y bueno, voy a comer alfajor negro. Entonces, ojo que son momentos electorales. En la coyuntura electoral también nos mueven ciertas emociones. A mí me parece que si el peronismo, como posición muy heterogénea, quisiera ganar la elección próxima, si yo fuera asesor, diría, miren, pongan de vicepresidente al que ustedes quieran. Ponelo a Kicillof de vicepresidente, pero de presidente andá a llamarlo a Messi. De presidente pone, de presidente pone no sé, a alguien que efectivamente te suene esa campana de es algo fresco, que pueda destapar efervescencia. Y eso ha sucedido en todos lados, digo, le sucedió hasta, digo, en Paraguay, país más tradicional, hiper tradicional, los liberales fueron a buscar a una persona con ciertas inestabilidades emocionales como eh, ¿cómo se llamaba? Yo me estoy olvidando, este populista, digo, o lo mismo sucedió en otros países, digo, en Bolivia. Yo iría a buscar algo así tipo Gabriel Milito, alguien que le interese la política
Pero hay alguien que esté ahí como dando vuelta, que tenga cierta beta política, pero que sea algo relativamente fresco. Tiene que ser alguien fuera de la política y que tenga algún capital simbólico. Que tenga un capital simbólico, pero que esté circunvalando lo político, tal vez de otra arena. Digo, si Tinelli no estuviera tan viejo o tan caído en baja, podría ser algo así, diríamos. Me parece que es como digo, si yo fuera asesor, diría, lo que pasa que ya conocemos la historia muchas veces, llamamos a alguien que maneja un auto y después te compra toda la escudería del peronismo santafesino. Digo, no. Mm, Y no por nada Cristina quiere liderar la organización del justicialismo, porque sabe, yo te pongo alguien circunvalando la política, pero en este juego, no en el juego que vos querés, diríamos. Lo que pasa que ahí hay que a rey puesto, a rey muerto, y eso es lo que no le sucedió al peronismo desde el 2015 para acá. Pusieron el rey, pero no lograron matar al rey, o a la reina en este caso. Juan Bautista Luca, muchísimas gracias. Gracias a vos y que tengan buen día. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.